lo que a lo que yo me dedicaba antes yo soy contador público y era gerente de una empresa, siempre fui muy numérico. Y una de las cosas que más me gustó de este negocio fue el plan de compensaciones, entendiendo que era una herramienta muy poderosa, teniendo los productos que tenemos, teniendo la empresa que tenemos de socio, teniendo el mercado que es una tendencia y el momento que estamos viviendo hoy. Esos son los 5 puntos claves del negocio, de los cuales hoy vamos a hablar de uno, que ni siquiera es el plan de compensaciones, sino que es un extra. Pero lo que tenemos que entender en este negocio, cada una de las personas que está acá hoy, son dueños de su propio negocio. Individual, cada uno de ustedes es dueño de su propio negocio y en base a lo que generen, van a generar ingresos o no. Entonces por eso es importante escuchar los mensajes que nos da la empresa. Y la empresa nos va dando mensajes a través del plan de compensaciones y a través de estos bonos. Entonces cuando empezamos como distribuidores, la primera meta es hacernos ejecutivos. ¿Por qué? Porque como ejecutivos vamos a acceder a un 9 o un 20% de toda mi organización. Entonces esa es la primera meta. Una vez que somos ejecutivos vamos a empezar a crecer y eso va a depender de lo que cada uno se proponga. Pero en mi caso particular era hacerme Rubí. Yo me quería hacer Rubí, ¿por qué? Porque un ingreso promedio de un ejecutivo Rubí son 30.000 pesos por mes. Y si yo podía hacer eso trabajando donde estaba trabajando y mi mujer con su negocio de ropa que tenía, a mí me venía fantástico como un ingreso extra. Hasta que pasó que como Rubí nos ganamos el primer viaje de éxito de los 10 viajes que hicimos. Fue el primero. Sin entender mucho a qué era lo que sabíamos que habían llegado los pasajes de avión, nos fueron a buscar al aeropuerto, llegamos y realmente ahí fue un momento revelador para nosotros. Irte a un viaje con todos los ejecutivos Rubí y los rangos siguientes de todo el continente americano. Y ahí nos dimos cuenta de la dimensión de este negocio. Ese fue un antes y un después. Y empecé hablando de eso porque mi meta, o no mi meta, mi deseo, es que cada uno de ustedes, si quieren, hagan el esfuerzo que sea necesario para llegar a calificar de acá al 30 de septiembre como Rubí o como el rango siguiente para estar en el próximo viaje de éxito, que es Panamá. Porque el viaje es inolvidable, pero créanme que ustedes van a ser otros cuando vuelvan de ese viaje. Y si bien a mí me encantaba viajar, ese fue un momento donde todos tenemos que estar, y se los recomiendo a todos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calificar esos viajes? Vamos a escuchar los mensajes que nos da la empresa. Tenemos ese plan de compensaciones y además tenemos estos bonos de liderazgo. Entonces cuando en abril de este año la empresa anuncia unos bonos y había el primer bono que se llamaba el Fondo C. ¿Para quién eran esos fondos? Era para aquellas personas que habían empezado como distribuidores, habían hecho su carta de intención, sus primeros 1000 puntos en la oficina virtual. Cuando uno ingresa, hace su inversión de 1000 puntos, nos metemos en la oficina y hacemos nuestro compromiso, un botoncito amarillo que apretamos y es nuestra carta de intención. Le decimos a Nukin que tenemos la intención de calificar ejecutivo. El primer día del mes siguiente, en esa oficina virtual vamos a estar como C1. Como C1 tenemos la meta de lograr 1500 puntos como mínimo. Si logramos esos 1500 puntos, al otro mes vamos a figurar como C2. Como C2 tenemos la meta de lograr 2000 puntos. Ese es el proceso de calificación ejecutiva. Este fondo que salió en abril y que todavía está vigente, nos permite a nosotros, como líderes, asociar a una persona en un mes, empieza con su LOI y el primer día del mes siguiente, al ser C1, ya tiene la opción de que si esa persona logra 4000 puntos, vamos a cobrar 4 acciones. Si hace 5000, 5 acciones, si hace 6000, 6 acciones. Si somos C2, también tenemos la posibilidad. Esto empezó a partir de abril, no se cambia, sigue vigente, entonces nos permite a esa persona que recién empieza, empezar a tener su propia historia. Su propia historia, primero es porque logra hacerse ejecutivo, pero después porque logra un extra, un premio extra. El último mes, cada una de esas acciones la pagó a $97. Estamos hablando, en promedio, de acuerdo al último mes, que estoy hablando mayo, junio todavía no lo tengo, vamos a hablar de $400 extras a nuestro negocio, a nuestro propio negocio que tenemos ingresos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, esa es la oportunidad que tenemos. Si somos C2, también, haciendo 4000 puntos o más, cada vez que hacemos 1000 más, tenemos una acción más, tenemos esa oportunidad. Eso sigue vigente, incluso nos sirve como un muy buen argumento de cierre.
Sí. A ver, ¿ahora me están escuchando? ¿Cómo están? Bueno, ese sigue. Entonces ese es el primer fondo que sigue. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Entendió? Perfecto. El paso número 2. ¿Qué pasa? Como ejecutivos en calificación, logramos esa meta y al primer día del mes siguiente somos ejecutivos. Si ese primer mes generamos un volumen de 3.000 puntos o más, la empresa nos va a pagar un bono de $150. Esos son $150 fijos, ya no es un variable como el anterior. Es otro mensaje a la empresa: tener nuestra propia historia. Si nosotros como ejecutivos generamos un volumen entre 2.000 y 2.999 puntos, Nuki nos va a pagar un 9% de comisiones. Si en cambio generamos un volumen de 3.000 a 4.999 puntos, Nuki nos va a pagar un 15%. Hay más de un 50% de utilidades más si maximizamos en ese mes. Si encima lo hacemos en el primer mes, además de eso, nos van a pagar $150. Y si hacemos un ejemplo rápido, si generamos 3.000 puntos en nuestro primer mes, 3.000 puntos por el 15% son 450 puntos. Si le sumamos 150 puntos más, hablamos de 600 puntos. Si lo multiplicamos por 13, ¿cuánto es? 6.000, 7.800 pesos. 7.800 pesos. ¿Vamos bien? Si en nuestro primer mes generamos 3.000 puntos, vamos a acceder a ese bono y vamos a poder ganar 7.800 pesos. Si hacemos, vamos a dar un ejemplo, si hacemos 2.999 puntos, ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Qué porcentaje de comisión vamos a cobrar si hacemos 2.999 puntos? Un 9%. ¿Me van entendiendo, no? Estamos hablando de números. 2.999 por el 9% son 270, más o menos. 270 puntos por 13, 3.500 pesos. Y de nuevo, es nuestro negocio. Entonces, ese esfuerzo, estamos hablando de 3.500 pesos contra 7.800. Más del doble de utilidades que vamos a tener si logramos maximizar. Y hablamos de eso porque el ser humano se va poniendo metas. Entonces, si ustedes se tienen que poner metas para hacer ese esfuerzo, nunca debe ser 2.000 puntos. Siempre debe ser 5.000 para lograr 3.000 o más. Y eso es en un estado normal donde uno empieza y tiene su propio negocio. Ahora bien, ¿qué pasó? Hablamos de estos dos bonos. Hay un bono que era el bono de progresión de liderazgo, que ese fue el que fue cambiado. Hasta junio de este año, hasta el 30 de junio, si teníamos ese ejecutivo en calificación, yo ejecutivo, tenía un ejecutivo en calificación que lograba 4.000 puntos, él cobraba 4 acciones y yo cobraba 4 acciones. Bueno, eso lo sacaron, no está más. ¿Por qué no está más? Porque esa acción generó la especulación en exceso. Entonces, un ejecutivo ponía el esfuerzo solamente en una pata, en un ejecutivo en calificación para que crezca y poder cobrar acciones. Y esa especulación hizo bajar muchísimo el precio que Nufin había estimado de las acciones. Entonces, y en este nuevo mensaje lo cambió. ¿Vamos bien? Como ejecutivo, si tengo un ejecutivo en calificación que hace 4.000 puntos, él va a ganar 4 acciones, pero ya no gano más eso. Pero nos dio este nuevo fondo de bonificación por el progreso del liderazgo. Y vamos a meternos en detalle en este fondo. Requisitos para cobrarlo, bueno, tenemos que hacer un maximizar con 3.000 puntos, y para poder acceder a este bono vamos a tener que acumular un mínimo de 5 acciones. No hay límite en la cantidad de acciones que podemos cobrar en la profundidad. Pero ¿cómo las cobramos? Las acciones se quieren ayudar a desarrollar líderes nuevos y prósperos en su red de ventas. De nuevo, el fondo se llama Fondo de Progresión de Liderazgo. Y acá viene un mensaje pensando en lo que empecé hablando al principio, en Panamá, en los viajes de éxito. No nos vamos a enfocar en una sola línea. Vamos a ayudar a todas las personas que se asocian a nosotros a que puedan crecer. Ese es el nombre, Fondo de Bonificación de Liderazgo. Una acción personal cuenta con participación. Bueno, en ese fondo, ¿quién te cuenta como acción? Y tenemos ese ejecutivo en calificación 1 o ejecutivo en calificación 2.
que genera sus 1.500 puntos el ejecutivo de calificación 1, o el ejecutivo de calificación sus 2.000 puntos, me da una acción, cada uno. ¿Vamos a un ejemplo? Yo tengo a Johnny, que el mes pasado hizo su carta de intención, empezó, compró un kit de 1.000 puntos, mandamos la carta de intención. Hoy, 5 de julio, es ejecutivo en calificación 1. Si yo lo ayudo a Johnny a que genere 1.500 puntos, eso me va a dar una acción. Johnny por su cuenta puede hacer más, puede hacer 4.000 y él va a ganar 4 acciones. Pero a mí me va a contar una acción. ¿Vamos bien? Vamos a un ejemplo. Johnny ese mismo mes asoció a, ¿cómo es tu nombre? A Camila. En junio, Camila también puso su carta de intención y me figura en mi oficina virtual como ejecutivo en calificación. También me va a generar, si ella hace esos 1.500 puntos, me va a generar otra acción. ¿Estamos bien? Bueno, y así vamos a ir acumulando con ejecutivos en calificación 1 y 2 acciones. Y también si yo tengo un nuevo ejecutivo, una persona que se hizo ejecutivo en junio y este mes hace sus 3.000 puntos, me va a dar otra acción. Esas son las maneras de calificar con acciones. ¿Se entiende? Y bueno, vamos a ver las reglas generales. El LOI no me cuenta. El ejecutivo en calificación 1 que hace 1.500 puntos o más me cuenta como una acción. El ejecutivo en calificación 2 que hace 2.000 puntos o más me cuenta como una acción. Si esa persona ejecutivo en calificación hace 0, obviamente no me cuenta. Y acá vamos al mismo ejemplo. Y acá tengo algunos ejemplos. Creo que si podemos... Sí, esa te da acción. Así puedo estar más cerca, ahí está. Y acá tenemos... ¿Todos alcanzan a ver el televisor? Vamos al ejemplo número 1. Soy ejecutivo, tengo un ejecutivo en calificación 1, que a su vez asoció a una persona, como el ejemplo que di recién de Johnny. Cada uno genera 1.500. Tengo 3 ejecutivos en calificación 2 que generan 2.000 puntos cada uno. Ahí voy a cobrar 1, 2, 3, 4, 5 acciones. Accedí a cobrar esas 5 acciones. Total 5 acciones, pero hice un volumen grupal de 9.000 puntos. ¿Cuál es mi comisión? Mientras yo estoy enfocado en ese desarrollo de liderazgo. Voy a generar 9.000 puntos. Voy a cobrar un 16% de esos 9.000 puntos. Y además, 5 acciones. ¿Me ayudan a calcularlo? 9.000 puntos por el 16%. 1.440 puntos por 13 son 18.720 pesos. Y además, 5 acciones. Si estimamos un promedio de $100 cada acción, hablamos de $500 más. Y hacerlo por 13 también por algo.